tener en su memoria. Sigue tocando el piano y sabe dramas complejos. Pero él ya no tiene nada, ningún recuerdo de su vida. Y solamente durante 7 segundos puede almacenar la información. Daño del hipocampo, una encefalitis que ha producido un daño del hipocampo bilateralmente. Y este otro caso diferente, y se llama así, la maldición de Solomón, el hombre que lo recordaba todo. Al iniciar memoria, ¿se acuerdan cuánto podemos almacenar? Era nuestra pregunta. ¿Por cuánto tiempo podemos almacenarlo? Era la segunda pregunta. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Es algo que nos acongoja. Bueno, este señor era periodista, pero nunca tomaba notas. Hasta que un día, en 1905, tras una reunión matinal en la redacción, su jefe se dio cuenta que quiso echarle la bronca a aquel osado joven de 19 años que ni siquiera se molestaba en llevar papel y pluma. Aquella bronca, Cheryshev acabó en la consulta de un neuropsicólogo. El reportero estaba en Moscú, no apuntaba nada porque era capaz de recordarlo todo, palabra por palabra, fue repitiendo lo dicho por su editor, incluyendo numerosos nombres y direcciones aportadas durante el encuentro previo. Su capacidad, que él mismo desconocía que fuera extraordinaria, sorprendió tanto a su superior que le puso en contacto con el experto Alexander Romanovich Luria. En ese momento Luria era lo máximo en el estudio neuropsicológico. Y queda todavía, algunos psicólogos utilizan porque es muy completo, la evaluación de Luria. Es completísimo. Era bárbaro este hombre. Ha dejado durante mucho tiempo su legado científico. Bien. En la primera sesión, con el hoy recordado como fundador de la neurociencia cognitiva Luria, sometió unas duras pruebas a Cheryshev. Le leyó serie de números y letras, primero de 10 elementos, pero acabaron siendo de 70, fórmulas matemáticas complejas y textos y poemas en otras lenguas para comprobar si podía repetirlos de memoria. Y, en efecto, el joven periodista lo hizo en única ocasión. Incluso era capaz de repetirlo en orden inverso. Este fue el punto de inflexión que llevó al neuropsicólogo a estudiar el caso durante los últimos 30 años y a documentar el primer caso de hipermnesia, exceso de memoria. Lo contrario, amnesia, hipermnesia. Hipermnesia. ¿Ven? 16 años después de la primera entrevista, Luria le preguntó a Cheryshev si lo recordaba. Sí, fue aquella vez en la que necesitaste series en tu departamento. Tú estabas sentado en la mesa y era una mecedora, vestías un traje gris, me mirabas así, ahora puedo verte diciéndome y siguió. Fue capaz de reproducir todos los números, letras, poemas que aquel día junto a la descripción gráfica de la escena, incluyendo la vestimenta del psicólogo. Un hecho que le dio la pista a Luria de cómo funcionaba la memoria de su sujeto. Las imágenes eran la clave. Bien. Bien. Entonces, al darse cuenta que tenía un don, trató de ganarse la vida con él. Dejó el periódico, comenzó a actuar en bares de Moscú, en los que mostraba sus habilidades y dejaba a los asistentes impresionados. Pero todo aquello acabó pasándole factura por varios motivos. El primero, porque necesitaba una concentración absoluta. Una simple tos era capaz de interrumpir el proceso mental y crear un botón en su memoria. El segundo, porque tenía asociada a su hipermnesia una fuerte sinestesia, una condición por la que los sentidos se entremezclan. Es decir, para Cheryshev las palabras tenían colores, sabores, pesos, lo cual era muy útil para recordar, pero eran un problema para desarrollar una vida normal o para relacionarse con los demás. Si leo cuando estoy comiendo, apenas puedo comprender lo que estoy leyendo. El sabor de los alimentos ahoga y se mezcla con el sentido de las palabras, contaba Solomón. O el número 2, por ejemplo, era plano, rectangular, de color blanquecino y a veces casi gris.
por muy afortunado que pudiera parecer Solomón gracias a su memoria prodigiosa, lo cierto es que en demasiadas ocasiones este era el problema. El joven no podía mantener una conversación normal, demasiado estresado por el cúmulo de detalles que se tenía, y acababa de acordarlo hasta el hecho más insignificante de su vida. Tomar una simple decisión le resultaba casi imposible, ya que toda la información almacenada, sin jerarquizar, se le agolpaba en la cabeza. Luria llegó a escribir sobre su paciente herido, Small Book, un libro que tiene acerca de una gran memoria, que Chernyshevsky a veces parecía que tuviera cierto retraso. Al final, Chernyshevsky dejó la vida del espectáculo y terminó convertido en taxista por las calles de Moscú. Quien tuviera la memoria más prodigiosa y conocida murió en 1958 en el más absoluto anonimato. Dos extremos, memoria por 7 segundos y memoria a lo largo de toda su vida. Entonces, eso prueba de que nosotros tenemos un RAM, un ROM, un CD, lo que quieran, infinito. En tiempo, cantidad, podemos almacenar. Pero recuerden esa figura. ¿Qué librero soy? ¿Soy un buen bibliotecario o soy un desordenado? Cuando soy un buen bibliotecario, entonces puedo tener una buena memoria, porque he almacenado bien. Y cuando digo que no tengo memoria, es que soy distraído y puse donde sea esos datos que los guardé. Bien, 3 ejemplos muy interesantes para comprender cómo puede uno perder la memoria. El primero solo perdió la memoria anterógrada, no podía almacenar ningún nuevo dato. El segundo perdió todo, anterógrada y retrógrada. No tenía existencia prácticamente él. Y el tercer caso de una supermemoria, la posibilidad o la capacidad de tener durante mucho tiempo. Bien, desorganizado. Hay formas de poder clasificar la memoria. Y tenemos esta forma, donde tenemos la declarativa y no declarativa. Los ejemplos que ponemos son muy elocuentes. En la memoria declarativa podemos almacenar episodios diarios, palabras, biografía, lo que están escribiendo, toda la parte que necesita una conciencia previa. Mientras que en la no declarativa son aquellas habilidades motoras, el haber aprendido a manejar la bicicleta, la patineta, el piano, la guitarra. Cuando le preguntamos, ¿cómo has aprendido? No sé, simplemente he aprendido. No es que yo me subí y dije, no, primero la pierna izquierda, luego la derecha, voy a hacer un equilibrio y comienzo el pedal. No, simplemente vi, me subí y aprendí. Entonces, en estas dos formas, en la memoria declarativa, el almacenamiento y la recuperación es disponible para la conciencia, o sea, tiene que ser consciente y se expresa mediante el lenguaje, por eso es declarativa. Puedo expresar capacidades de recordar el número de teléfono, la letra de una canción. Entonces, bueno, ahora ustedes no sé si mantendrán esa memoria declarativa de almacenamiento de números. Antes, casi toda la población almacenaba los números de teléfono de Pedro, de Pablo, del negocio, de aquí, de allá, y era. Ahora, a veces le pregunto, ¿y cuál es su número de celular? No sabe, claro, utiliza, pero no sabe. Mucha gente no sabe, aunque no crean, ¿no? Y bueno, y le vas a llamar a tu hijo, sí, entonces busca hijo y marca, pero ya no almacena números. Está cambiando, pero esa es la memoria declarativa para nosotros. Las matemáticas, la lectura, el aprendizaje, todo lo que están haciendo, la anatomía y la fisiología, estamos almacenando mediante esa memoria declarativa. Y la otra, o procedimental, no está disponible para la conciencia. Eso es interesante. Involucran actividades, asociaciones que se adquieren y se superan a un nivel inconsciente. Un mejor ejemplo es cómo aprendí a manejar el automóvil, cómo aprendí a manejar la bicicleta.
O cómo aprendí a vestirme, no lo sé, nadie me enseñó. Bien. Pero también podemos clasificar a la memoria de acuerdo a la temporalidad. ¿Cuánto tiempo le dura? Por ejemplo, si yo tengo interés en una persona porque este señor me va a arreglar un asunto, me ha dado a la ligera el número de su celular, pero inmediatamente lo he guardado muy bien. Pero al contrario, una persona a quien le debo plata y me dice, mira, te voy a pagar, me tienes que pagar esta fecha, pero recuerda mi número, me tienes que llamar el lunes. Sí, claro, es el tal, le repito, pero a los segundos me olvidó, pero me interesa. Entonces, de acuerdo a la temporalidad, podemos tener esta memoria inmediata. Hacemos, esto es muy interesante, este ejemplo lo podemos transportar cuando estamos por una calle y de pronto, no sé, miramos una imagen y seguimos. Y se nos quedó una imagen un tiempo. Ay, pues tengo que venir a comprar el chocolate. Pero fue así de pasada, fue fugaz. Y la guardé. Me voy inmediato. Pero luego la olvido y cuando pasa un tiempo, ¿dónde era? ¿Qué padre era? ¿Qué tenía? Y esa tienda de chocolate. No recuerdo. ¿Por qué? Porque fue una memoria inmediata. Y sucede eso. No sucede con mucha frecuencia. O sea, esa apenas llegó a ser una memoria a corto plazo, inmediata. Una memoria a corto plazo. Ahí está esta amiga Doris, creo que todos lo conocen. Es uno de los mejores dibujos animados para adultos, niños, todos son necesitados. Aquellos que vieron, les gustó ese personaje. Esta memoria es mi capacidad de detener, manipular información durante segundos o minutos. Vean, a corto plazo es ese tiempo. Minutos, segundos, es ese tiempo que yo voy a guardar esa información a corto plazo. Y es para tener una actividad explícita. Por ejemplo, las prácticas de neurofisiología que las realizaron, pues utilizaron una memoria a corto plazo. Leyeron, hicieron, reprodujeron, volvieron a hacer, reprodujeron, listo. Y si no vuelven a practicar, cuando ahora les tomo el examen, algunos que no leyeron, hicieron la práctica, no pudieron reproducir la práctica. Ese es un ejemplo típico de memoria a corto plazo. Almacenó la información durante el tiempo que usaba esa información. Luego se fue. Y algo muy interesante para memoria a corto plazo, este sí es un ejemplo muy bueno. ¿Dónde dejé mi celular? Pucha, llámame, no, está en silencio. Ya. Entonces comenzamos a recorrer todo el departamento. Y vamos a la cocina, al comedor, al dormitorio, al baño, al living, levantamos un mueble. No, lo perdí. Pero aquí hay algo interesante. Mi memoria a corto plazo me permite no estar reiterativamente otra vuelta al living, o sea, levantar la misma colchoneta, no voy a ir a la cocina otra vuelta a abrir el cajón 3 veces, no, he hecho un recorrido y no estoy volviendo a los lugares donde ya visité, porque tengo esa memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo me permite entonces seguir una ruta y no repetirla, porque he almacenado en mi memoria que ya vi, ya recorrí, ya hice la búsqueda en ese lugar. Y está en relación con la atención, por supuesto, que si yo no pongo atención, no voy a almacenar la información. Ya les he dicho la primera parte, una de las primeras, que la memoria es esencial, pero para ello necesito poner atención. Porque yo voy a una conferencia y está aburrido, o aquí la clase a uno le parece aburrida, y está mirando, escuchando, pero su mente está en la clase de microbiología que tiene esta tarde o tiene que presentar
esta tarde, y sigue, cuando termina la exposición, ¿qué ha pasado? Nada. Terminó la clase, ¿y qué grabó? Nada. Porque su mente estaba en otro lado. Vean, yo tengo que tener atención, pero eso es, pero si tengo buena atención, por supuesto, tengo esa capacidad de memorizar a corto plazo, memoria a corto plazo. ¿Es pertinente para el lenguaje? Sí. Tengo que en ese momento traer las palabras que necesito para este discurso. Voy a buscar en todo mi diccionario el vocabulario adecuado para tener que dar este discurso. No puedo estar hablando del embotellamiento que hay en la esquina. No me sirve, tengo que traer. Vean, me sirve para eso, para resolver problemas, para relacionar. Bien. Memoria a largo plazo. En teoría, dura días, semanas o incluso toda la vida. Va a depender mucho de cómo lo almacené. Memoria a largo plazo. Tiene importancia en la memoria inmediata y a corto plazo, porque ambas pueden almacenarse y llegar a ser memoria a largo plazo. Si yo no he hecho una buena categorización, no hice un buen almacenamiento a corto plazo, por ejemplo, lo más típico, histología y biología, que solo estudiaron 24 horas antes, hicieron uso de una memoria a corto plazo, rindieron el examen y listo, se acabó. No hubo la reiteración de la información. Entonces esa memoria, esa información que estuvo almacenada en memoria inmediata y luego a corto plazo, como no ha llegado más allá, entonces no ha ido a memoria a largo plazo. Y por eso cuando se le dice, ¿y este ligamento dónde se inserta? No sabe. ¿Y cuál es la arteria max? No sabe. Tratan de recordar, pero no. ¿Por qué? Porque no permitieron que esa información a corto plazo vaya a largo plazo. Pues aquí interesante. Entonces a veces uno se explica el por qué. La semana siguiente ya me olvidé. Porque solamente estudié y hice para ese momento. No llegué a las estructuras. Y veamos, miren, los tipos de memoria, su capacidad de almacenamiento. En todas aparentemente es limitada. No, en la memoria a largo plazo es ilimitada. Porque se va a ir almacenando y voy a tener una gran biblioteca. La codificación de la información es sensorial. Si lo que veo, lo que escucho, va. La memoria a corto plazo codifica la información verbal. Va a codificar como un lenguaje y voy a hacer una asociación de esa palabra con una imagen, casa, ya inmediatamente está esa asociación. O puede estar casa ligada a una emocionalidad. O puede estar ligada a un color, porque me impactó esa casa, sí me impactó por su color, un amarillo brillante. Estoy haciendo entonces una codificación con ciertos otros rasgos. Mientras que a largo plazo codifica significados. Duración de la información guardada, la sensorial segundos, a corto plazo segundos a minutos y a largo plazo permanente. Podemos perder rápidamente la inmediata, sí. A corto plazo, en el transcurso del tiempo, si hay interferencia, se va a ir perdiendo, pero a largo plazo no. Entonces todos ellos, arriba está este cuadro, es interesante, la inmediata, que dura fracciones de segundos, a corto plazo, que dura hasta minutos, y a largo plazo, días a años, pueden ser sujetas al olvido. ¿Sí? Hay hechos que van a marcar en nuestra vida y por siempre, por ejemplo en las mujeres, la fiesta de 15 años en la mayoría. Pero para el varón 15 años no tiene ninguna significación, para nada. Todos guardamos el último día de clases, y más aún la gran fiesta que nos dieron al salir bachilleres. Y guardamos una información el primer día de venir a la universidad, con ansiedad, miedo, temor.
Vean, esos hechos fueron imprimidos o impresos, mejor, perdón, en esas estructuras que guardan la memoria a largo plazo. Pero pueden ser sujetos al olvido. Sí, ¿me recuerdan por eso cuando les mencioné, cuando hacen una cierta cirugía y estimula una parte y el sujeto recuerda aquello que no podía tenerlo consciente? Bueno, entonces ese bibliotecario no estaba bien, pero tiene todavía esa posibilidad de tener la memoria hasta por toda la vida. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde están estos? Por ejemplo, nuestra memoria declarativa. ¿Dónde se almacena? Lóbulo temporal medial y el céfalo de la línea media, el hipocampo, son para recuerdos declarativos. También existiría para explicar la amnesia anterógrada y retrógrada, estarían en estas mismas estructuras. Bien. En la memoria declarativa, nuevamente vemos, y es muy bonito el ejemplo que se pone acá. Vean ustedes en una ratita, el aprendizaje espacial y la memoria en los roedores dependen del hipocampo. Podemos ver figura A la izquierda. Las ratas van a ser colocadas en un tanque circular, abajo la figura de la izquierda, y la forma de una piscina para niños, lleno de agua opaca, o sea, no es transparente. ¿Bien? El entorno circundante contiene señales visuales como puertas, ventanas, el reloj, la lámpara, el televisor, sillas, etc. Y una pequeña plataforma se encuentra justo debajo de la superficie. Hay una pequeña plataforma. O sea, está ahí, está oscura, pero hay una plataforma que no la ve. Si no se va a ahogar, si no siempre tendría que estar nadando. Entonces, si la ratita sube la plataforma, no se ahoga, no se va a cansar. Bien. Entonces, se la pone a la rata y después de algunos intentos, las ratas normales reducen rápidamente el tiempo requerido para encontrar la plataforma. Mientras que aquellas que han tenido una lesión del hipocampo no lo hacen. ¿Vean? Comienza y al final encuentra. Pero aquella que ha tenido la lesión del hipocampo sigue y sigue y sigue. Sigue deambulando, por aquí, por allá y no encuentra la plataforma, o lo encontrará al azar. Pero la primera rata que tiene el hipocampo, pero ahora, ¿por qué ha hecho eso? Pues la rata ha asociado los objetos que están espacialmente dispuestos, porque no sabía dónde estaba la plataforma, pero cuando encontró otra vuelta, se la pone y comienza a nadar y ha encontrado relaciones para decir, allá está detrás de aquello, al frente de esto y por este lado, más rápido. Ha tomado los reparos espaciales para poder llegar con más rapidez a la plataforma de descanso. Entonces, cuando se lesiona el lóbulo temporal medial, en particular, ahí está el hipocampo y la corteza parahipocampal, las neuronas son reclutadas selectivamente para tareas que involucran la memoria declarativa. Esta memoria declarativa, aquella que están escribiendo, aquello que están aprendiendo, la imagen que están viendo en mí cuando me expreso, toda esta información declarativa va a radicar en estas estructuras. Bien. Amnesia. Y miren, amnesia y distracción. Es bien frecuente en una persona joven, no tan jóvenes como ustedes, pero pongamos 30, 40 años. Vienen al consultorio, doctor, estoy muy preocupado, creo que tengo Alzheimer. Pucha. No, pues a esa edad imposible, podrá tener otra cosa. Y entonces, ¿por qué? Es que me olvido, doctor. Y entonces le hago un ejemplo y esto es así, es muy importante. Si yo tengo alguna preocupación con un paciente que tengo que ir a ver a la clínica y al salir de mi consultorio, salgo y en la esquina digo,
pesado en mi escritorio. No apagué la estufa, otra vez. La luz. Y ese sábado no comía. Voy a regresar. Y toda aquella duda que tenía estaba hecha. Entonces, ¿qué pasó? Tengo pérdida de memoria. Ahí no, simplemente todo lo hice automáticamente y mientras hacía una y otra cosa, mi mente estaba pensando en qué le voy a dar, qué voy a hacer, y cuando llego a la esquina, claro, no almacené la información, vean, estuve distraído y como estuve distraído, esa información no entró a nivel consciente. Entonces, la distracción no es sinónimo de amnesia. ¿Y pérdida de memoria? Sí, mira, ¿sabes qué? Tienes que llamar a Pedro a las 3 de la mañana. Repítemelo. Sí, tengo que llamar a Pedro a las 3 de la mañana, porque tú vas a llegar a las 2:30, vas a aterrizar, y a las 3 Pedro ya está atento a que le llames. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿qué vas a hacer? Tengo que llamar a Pedro a las 3 de la mañana, apenas llegue al aeropuerto. Listo. Muy bien, llega al aeropuerto y no sabe qué hacer, qué tiene que hacer. No sabe qué hacer. Bien, ese sujeto durante un tiempo les repitieron 1, 2, 3 veces para que guarde esa información y la utilice, o sea, codifique, almacene y recuerde. Le hicieron repetir, sí, muy bien. Cuando llega, no recuerda. Ese señor sí ha olvidado porque almacenó bien la información, no estaba distraído, repitió bien, pero ese señor sí olvidó. Eso es pérdida de memoria. Porque codificó, almacenó, pero no puede recordar. Amnesia. Vean ustedes que entre la distracción, la distractibilidad y la pérdida real de memoria hay diferentes problemas, ¿es cierto? Entonces, ese es el proceso normal que puede ser patológico. La incapacidad para establecer nuevos recuerdos después de una lesión neurológica se denomina amnesia anterógrada. Hoy tuvo un traumatismo cráneoencefálico y de aquí adelante no se acuerda. Le preguntamos qué pasó al día siguiente de su cirugía, no sabe. A la semana le entrevistamos qué ha hecho ayer, no sabe. A las veces le preguntamos qué ha comido ayer, no sabe. ¿Dónde ha ido a pasear? No sabe. ¿Con quién ha estado? No sabe, no recuerda. Pero de aquí hacia atrás, sí, amnesia anterógrada. Es eso. La anterógrada y retrógrada se presentan juntas y generalmente las vamos a ir viendo en la enfermedad de Alzheimer, en la demencia senil. Va perdiendo, primero no se acuerda, se olvida, ha dejado prendida la caldera, ha dejado abierto el departamento, perdió las llaves, no sabe dónde está. Esa es amnesia anterógrada, porque es el diario vivir. Y poco a poco va perdiendo, se le van borrando las hojas. Ya no recuerda el 2024, el 2023, y como le comenté hace rato, resulta que de pronto se entrevista con el médico y le pregunta, ¿qué está haciendo? Bueno, mire doctor, estoy yendo a punto, tengo que ir a pedir la mano de mi enamorada. Ah, caray, está teniendo 30 años. A sus 30 años hizo eso. Está viviendo eso y parecería que fuera una confusión, pero no, está viviendo eso, pero ya perdió de los 30 a los 70, perdió 40 años. 40 años ya se posaron. Esa es la retrógrada. Y la anterógrada es desde el momento en el cual le entrevistamos, no almacena. Es bien duro, es difícil. Pero hay algo interesante en estos pacientes, por lo menos que les permite tener una calidad de vida aceptable. Es que al no recordar no se problematizan. Parecen felices, o sea, a no ser que el hijo es, pero ¿cómo te he dicho? Pero no te has vuelto a hacer lo mismo, pero caramba. Sí, ahí le estamos traumatizando, pero si los hijos, los familiares, tratan como, normal, te has olvidado esto. Has dejado, bueno, esto no dejes, sí, mira, me olvidé, me descuidé, sí, se quemó, pero, y listo, y se pasó. Personas viven contentas y tranquilas. Tratar a un paciente con Alzheimer se basa primordialmente en amor, no hay otro. Bien, entonces, las amnesias que siguen a la lesión a través del lóbulo temporal y el diencéfalo han dado una idea particular dónde se almacena. Entonces, lóbulo temporal
y diencéfalo para la memoria anterógrada. La retrógrada, tenemos acá, así va tres tipos de cerebro diferentes. A la izquierda está muy atrofiada en relación a la derecha, y abajo en las resonancias se ve mucho mejor todavía cómo podemos ver la corteza, sustancia blanca, y a la derecha vemos más negro que gris. Claro, el cerebro se atrofió y por lo tanto tenemos más líquidos cefalosarquídeos y menos masa encefálica, una involución, una atrofia. En esta amnesia retrógrada vamos a ver que el hipocampo y las estructuras diencefálicas relacionadas son finas para formación inicial y consolidación de los recuerdos declarativos. Pero vamos a ver además algo. ¿Dónde está la memoria? Ya sabemos que la memoria anterógrada y inmediata está en el hipocampo y en las estructuras diencefálicas temporales. ¿Pero dónde estará la memoria a largo plazo? Y entonces, siempre los experimentos o las técnicas todavía siguen realizándose esta técnica brutal, pero finalmente ayuda el electroshock. ¿Ve? Lo que está teniendo el operador son dos electrodos y está colocando en las regiones temporales y va a mandar una descarga eléctrica brutal. Paciente le hace convulsionar. Eso se llama terapia electroconvulsiva. Provoca el equivalente a una convulsión. Están mandando corrientes pacientes. Hemos estimulado su área motora y su área motora pues hace descargar hacia potenciales de resonancia del cuerpo y convulsiona, produce electroconvulsiva o electroshock. Y por lo general los pacientes no recuerdan el tratamiento en sí y los eventos de los días anteriores, y su recuerdo de los eventos 1 a 3 años anteriores puede verse afectado. Y es bueno porque una persona con depresión profunda que está con ese sufrimiento de lo que pasó hace 1 o 2 años y sigue recordando y llora y no puede dormir y siempre está con eso, ya se borró su memoria a largo plazo. Y entonces ya no tiene el sufrimiento. Casos extremos, cierto, el psiquiatra sabe cuándo, verdad. ¿Qué es realmente, qué término podríamos decir? Sí, no, sabemos que es necesario, pero ¿qué término? A ver, que usted le coloque en esto. Agresivo, este es un término. Otro término. Desesperado, tiempo desesperado, una medida. No, agresivo, pero ¿qué más? Oiga, algo más dramático, algo que sea más expresivo, salvaje diríamos, ¿no? Sí o no, es una técnica salvaje, pero a veces necesaria. Y se cura, bueno, por lo menos un tiempo, ya va a volver a tener luego otra vuelta, su esquizofrenia, su agresividad, etc. ¿Recuerdan ustedes cuando ese señor Moniz, y hoy recordando, por acá entró y hizo así como limpia parabrisas, un simple corte y lo volvió millonario, y a todos los que hicieron, no sé, cientos de miles se hicieron en todo el mundo. Un corte así cambió la personalidad del sujeto. El lóbulo prefrontal ya no se comunicaba con el resto, no estaban paralizados, no, simplemente todo lo que era la emocionalidad, la parte volitiva desaparecía. Sí, se curaban muchos, pero ¿qué pasó? Que justo este señor hizo, interesante, hizo esta técnica en una hermana del presidente Kennedy, los Mary Kennedy se llamaba, creo, y vieron que cambió todo en la mujer. Y ahí se dieron cuenta que lo que hacían era una barbaridad y prohibieron totalmente que se siga haciendo eso. Si no era eso, tal vez hubiéramos estado haciendo eso. Bien, ¿dónde está almacenado? Este ejemplo es muy bonito. Percepción. Se le envía imágenes de casas, caras y sillas a la izquierda, para que imaginaran los objetos en la ausencia del estímulo a la derecha. Entonces a la izquierda les mandan y a la derecha se imaginan. Le han enviado silla y tienen que imaginarse silla. Bien, ahora, ¿qué pasó en la resonancia magnética funcional?
se envía un marcador, un marcador especial que va, es un marcador que es como una glucosa que utiliza el cerebro. O sea, ¿dónde va a utilizar más? Donde esté funcionando más. Bien, entonces, a la izquierda, acá donde está. A la izquierda, en las regiones bilaterales de la corteza temporal ventral, se activan específicamente durante la percepción de casas amarillo, rostros rojo y sillas azul. Mandamos la imagen y ¡pum! Se activa la corteza visual. Y a la derecha, cuando los sujetos recuerdan estos objetos, se desactivan las mismas regiones preferentemente activadas durante la percepción de cada clase de objetos. Por supuesto que no con la misma intensidad. Pero vean qué interesante. O sea, voy a recordar la silla que me mostraron y ¡pum! Se prende la imagen donde se prendió cuando yo vi. ¿Qué significa eso? Memoria, pero algo más amplio, muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Es el hipocampo? No, es la corteza occipital, es la corteza visual. Ah, caramba. ¿Dónde ha almacenado entonces esta información? En la corteza occipital, ya no solamente en el hipocampo. Y ahí nace entonces esta explicación de que la memoria a largo plazo no tiene un sustrato único como es el hipocampo o el lóbulo temporal, sino es toda la corteza cerebral que va a estar involucrada en almacenamiento y va a depender la categoría. Memoria motora frontal, memoria auditiva temporal, memoria somestésica parietal. Entonces va a depender ese tipo de información para que estas estructuras guarden a largo plazo la información que se les encargó de la cuide. ¿Bien? Y acá que me interesa, así, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, varios hechos indican que los recuerdos a largo plazo se almacenan en todo el cerebro. Qué bueno, y efectivamente en la enfermedad de Alzheimer vemos cómo sí se va atrofiando el hipocampo, etc. Pero además hay una atrofia de los glóbulos frontal, parietal, se queda un poco lo de atrás. Por eso a veces siguen caminando bien todavía. Pero aquellas áreas sensitivas son aquellas que se van atrofiando más, se va perdiendo la capacidad del lenguaje, va perdiendo la capacidad de las gnosis, etc. Lo primero que es la memoria. Adquisición y almacenamiento de la información declarativa. Bien, vemos cómo la información a corto plazo en el hipocampo y estructuras relacionadas y encéfalo temporal van a pasar a memoria de a largo plazo, o sea, almacenamiento y una variedad de sitios corticales como el área de Wernicke para las palabras o la corteza temporal para las memorias de objetos y rostros va a constituirse en el sustrato anatómico para la adquisición y almacenamiento de la memoria declarativa a largo plazo. En este otro lado, memoria a corto plazo, sitios no conocidos pero presumiblemente difusos, van a ir al cerebelo, al ganglio basal, a la corteza premotora y otros sitios relacionados con la conducta motora, por ejemplo, para aprender a manejar. Son muchas las estructuras, ¿no es cierto? Para evitar los movimientos automáticos, mis núcleos de la base tienen que estar bien. Para tener una buena postura y estabilidad, el cerebro tiene que estar bien. Entonces son muchas estructuras involucradas en la motricidad y todas ellas van a estar involucradas en el almacenamiento a largo plazo de la información no declarativa. Es verdad, porque la actividad motora es compleja en todo sentido. Pues resulta que yo tengo una marcha automática, cuando hago esto, subo por acá, es automática. Automáticamente me estoy desplazando. Pero voy a hacer ahora algo diferente, voy a hacer una marcha voluntaria. Voy a ir a este lado de esta forma, no es lo automático. Habitualmente yo no hago esto. Entonces estoy haciendo ahora una marcha voluntaria, muy diferente a la automática. ¿Bien? Y vean, no dejen que el tiempo
evapore sus conocimientos. Traten siempre de que la memoria inmediata sea a corto plazo y traten en especial en esta carrera, porque necesitamos que su memoria se almacene a largo plazo. Que la información de la fisiología, que es la materia fundamental en la formación del médico, quede para siempre en el hipocampo y en todas las estructuras de su cerebro. Y sepan además utilizarlo. Por lo menos fisiología, ¿ve? Ya se distrajo, por ejemplo, allá su compañera, se ha distraído, interesante, ¿eh? Se distrajo de una manera increíble. En ese momento probablemente no almacenó nada, porque mi cerebro no puede estar haciendo dos cosas a la vez. No puede, ¿o no? Pero vean que se distrajo. Entonces, o la charla estuvo mal, o estuvo aburrida, pero hubo algo que interfirió en esa su compañera en que ella almacene la información de esta clase. Bien, muchachos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana.